Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde las estrellas turcas se desnudan y donde no dejamos títere con cabeza. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes, que ha dividido a los fans en bandos y que, seamos honestos, nos ha tenido a todos pegados a la pantalla del celular como si fuera el último capítulo de nuestra novela favorita. Sí, lo adivinaron. Nos sumergiremos de cabeza cual buzos profesionales en las profundidades del supuesto, rumoreado, quizás cierto, quizás falso, romance entre la reina indiscutible de las comedias románticas, la bellísima Demet Özdemir, y el galán que nos robó el corazón con su sonrisa y su melena rebelde en Erkencikus, el irresistible Can Yaman. Así es. La noticia que muchos esperaban, que otros negaban y que algunos consideraban una fantasía adolescente, parece haber tomado forma, aunque sea de manera nebulosa. ¿Será que Demet, por fin, ha decidido abrir su corazón y contarnos la verdad sobre su relación con Can? Estamos a punto de presenciar el reencuentro más esperado, el revival más anhelado de la televisión turca. No se muevan ni un milímetro. Porque en los próximos minutos vamos a diseccionar cada detalle, cada rumor, cada declaración y, por supuesto, a especular un poquito, porque ¿quién le dice que no a un buen chismecito jugoso de farándula? Pero antes de que nos lancemos a la piscina de los rumores, quiero dar la bienvenida a todos los nuevos chismosos que se han unido a esta gran familia. Suscríbanse al canal, hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita. Prometo que no se arrepentirán. Así, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo con las últimas noticias, los dramas más intensos, los romances más apasionados y, por supuesto, las teorías más descabelladas sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema de conversación recurrente, una obsesión para los fans de las telenovelas turcas alrededor del mundo. Desde el momento en que protagonizaron Erkencikus, la chispa, la conexión, la química en pantalla entre ellos fue innegable. Era palpable, casi tangible. Parecía que no estaban actuando, sino viviendo una historia de amor real frente a las cámaras. No tardaron en surgir los rumores, las especulaciones, las teorías conspirativas sobre un romance fuera de cámaras. Cada mirada cómplice, cada sonrisa traviesa, cada interacción en redes sociales era analizada al milímetro, interpretada como una prueba irrefutable de que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad profesional. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas, descifrando códigos, construyendo castillos en el aire. Sin embargo, ambos actores siempre mantuvieron una postura ambigua, evasiva. Negaban rotundamente cualquier tipo de relación sentimental, argumentando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero a pesar de sus desmentidos, la llama de la esperanza nunca se apagó. Los fans se aferraban a la idea de que detrás de esa negación, se escondía un amor prohibido, un romance secreto que tarde o temprano saldría a la luz. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, más jugosa, más digna de un maratón de chismes. Después de años de silencio, de negativas constantes, de indirectas sutiles y miradas que decían más que 1000 palabras, parece que Demet Özdemir, o al menos eso es lo que se está reportando en varios medios turcos, ha decidido romper el silencio, abrir su corazón y contarnos su verdad. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? ¿Confesó su amor eterno e incondicional por Can Yaman? ¿Admitió que siempre ha estado enamorada de él, desde el primer momento en que lo vio? Bueno, agárrense fuerte porque la cosa no es tan sencilla, tan directa, tan de telenovela como nos gustaría. Las informaciones que circulan en los medios son un tanto confusas, contradictorias, como si cada periodista hubiera escuchado una versión diferente de la misma historia. Algunos aseguran que Demet, durante una entrevista reciente, insinuó que siempre existió una conexión especial con Can, una química innegable que trascendía lo profesional, que iba más allá de la simple amistad. Otros, en cambio, afirman que la actriz simplemente reconoció el impacto que tuvo Erkencikus en su carrera y la importancia de Can Yaman como compañero de trabajo, sin hacer ninguna referencia a un romance o a sentimientos personales. Pero, ¿dónde está la verdad? ¿Qué podemos creer? ¿A quién debemos escuchar? Como siempre, es fundamental tomar este tipo de informaciones con pinzas, con precaución. Los medios de comunicación en muchas ocasiones exageran, manipulan, sacan declaraciones de contexto para generar titulares llamativos, para aumentar sus visitas y, en definitiva, para vender más.
Sin embargo, la persistencia de los rumores, la insistencia de los medios y el interés inquebrantable del público en la relación entre Demet y Can sugieren que algo hay, algo que no se ha dicho abiertamente, algo que se esconde detrás de las sonrisas y las evasivas. Recordemos que después del éxito arrollador, del fenómeno mundial que fue Erkénthicus, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor, protagonizando series como Viola come il mare y convirtiéndose en un ídolo en el país de la bota. Demet Özdemir, por su parte, se consolidó como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía, participando en numerosas producciones y contrayendo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, lamentablemente, terminó en divorcio después de poco más de un año. La separación de Demet de Oğuzhan Koç fue un tema muy comentado, analizado y diseccionado en la prensa del corazón turca. Muchos fans de Erkénthicus vieron en esta ruptura una señal, una oportunidad para un posible reencuentro entre Demet y Can. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Demet, de deseos de que volviera a estar con Can, de peticiones para que la magia de Erkénthicus resurgiera. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde y los fans de Demet y Can son expertos en aferrarse a ella. Ahora, volviendo a la supuesta confesión de Demet, es crucial analizar el contexto en el que se produjo. Si realmente hizo alguna declaración que insinuara un sentimiento especial hacia Can, es probable que haya sido en respuesta a una pregunta específica sobre su relación en el pasado, sobre cómo se sintió trabajando con él, sobre si alguna vez pensó en la posibilidad de tener algo más que una amistad. También es posible que haya sido una forma de reconocer el impacto positivo que tuvo Can en su carrera, de agradecerle por haber sido un buen compañero y amigo, sin necesariamente implicar un romance actual o pasado. Lo que sí es innegable es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo fuera de lo común. Basta con ver cualquier escena de Erkénthicus para darse cuenta de la conexión que existía entre ellos, de la forma en que se miraban, de la manera en que se hablaban, de la facilidad con la que se entendían. Esa química, sumada a la intensa cobertura mediática, al apoyo incondicional de los fans y a la nostalgia por Erkénthicus, ha mantenido viva la llama de la esperanza de un posible romance, de un reencuentro que haga realidad los sueños de miles de personas. Pero, ¿qué piensa Can Yaman de todo esto? Desafortunadamente el actor no se ha pronunciado al respecto. Desde su mudanza a Italia, Can ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Se ha centrado en su trabajo como actor, en aprender italiano y en sus proyectos solidarios. Sin embargo, es imposible ignorar el impacto que tiene Demet Özdemir en su pasado y, posiblemente, en su presente. Algunos rumores, alimentados por fuentes anónimas y perfiles falsos en redes sociales, sugieren que Can ha estado siguiendo de cerca la carrera de Demet desde la distancia y que incluso ha expresado su alegría por sus éxitos. Otros afirman que los dos actores han mantenido contacto a través de amigos en común y que incluso han tenido algunas conversaciones privadas, lejos de los focos y de las cámaras. Pero como siempre es difícil separar la realidad de la ficción en el mundo del espectáculo, donde la verdad a menudo se disfraza con mentiras y exageraciones. En definitiva, la situación actual es la siguiente: Demet Özdemir, supuestamente, ha hecho alguna declaración que ha reavivado los rumores de un romance con Can Yaman. Can Yaman, por su parte, permanece en silencio, observando la tormenta desde la distancia. Los fans de Erkénthicus siguen soñando con un reencuentro con un final feliz digno de una telenovela turca. Y nosotros, como buenos chismosos, estamos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad, de cualquier giro inesperado, de cualquier bomba que pueda explotar en este culebrón de la vida real. Ahora, antes de que me digan que los estoy dejando con la miel en los labios, quiero compartir con ustedes algunas teorías que he estado leyendo en redes sociales, teorías que van desde lo más realista hasta lo más descabellado. Prepárense. La primera teoría, y la más optimista, es que Demet y Can han estado planeando en secreto un reencuentro desde hace tiempo. Supuestamente ambos actores han estado buscando un proyecto que les permita volver a trabajar juntos y reavivar la magia de Erkénthicus. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos actores han expresado en el pasado su deseo de volver a colaborar, de demostrar que la química que tenían en Erkénthicus no fue un simple accidente. La segunda teoría, un poco más realista, es que Demet simplemente está tratando de mantener viva la llama de Erkénthicus, para beneficio de su carrera. La serie fue un gran éxito a nivel mundial, y sigue siendo recordada con cariño por los fans. Al mencionar a Can Yaman, Demet se asegura de que su nombre siga siendo relevante en la industria del entretenimiento,
de que los productores y directores sigan pensando en ella como una opción para sus proyectos. La tercera teoría, y la más pesimista, es que no hay nada entre Demet y Can. Simplemente fueron compañeros de trabajo que tuvieron buena química en pantalla. La insistencia de los medios y los fans en un romance ha creado una expectativa irreal que ninguno de los dos actores puede cumplir. En realidad, Demet y Can son solo amigos, pero la presión mediática y el deseo de los fans los han convertido en algo que no son. ¿Cuál de estas teorías creen que es la más probable? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Pero más allá de las teorías y los rumores, lo importante es recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son dos personas reales con vidas y carreras independientes. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a mantener su vida personal en privado. Como fans podemos admirar su trabajo y disfrutar de sus actuaciones, pero también debemos respetar su privacidad y evitar crear expectativas irreales. En resumen, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman ha generado un revuelo en las redes sociales y ha reavivado la esperanza de un posible romance entre los dos actores. Sin embargo, es importante tomar esta información con pinzas y recordar que la realidad puede ser muy diferente de lo que se rumorea. Solo el tiempo dirá si Demet y Can están destinados a estar juntos o si su historia de amor se quedará en la pantalla. Dicho esto, quería agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la situación actual entre Demet Özdemir y Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus propias teorías sobre este tema. ¿Creen que hay algo entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo con las últimas noticias, los mejores dramas y los romances más intensos del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, el chisme es el pan nuestro de cada día.